Doncs ja estem aquí, ara ens posem una mica seriosos, que és el que toca, i parlarem de les emocions amb el doctor Roberto Ramírez. Bona nit, Hola, buenas noches. Com estàs? Avui parlarem de les... Avui hem parlat moltes vegades d'aquest tema, fora de càmeres, de les emocions, com poden arribar a afectar a la nostra salut. Es impresionante cómo nosotros minimizamos la salud y la implicancia que tienen las emociones. Ahora, hoy vamos a hablar de que las emociones se pueden medir a través de frecuencias, cómo el cuerpo emite diferentes frecuencias de acuerdo a las emociones que esté expresando, y vamos también a ver unos gráficos de cómo nuestro cuerpo se modifica con las emociones. No solo los neurotransmisores, sino que hasta el agua. Recuerda que el cuerpo tiene mucha agua. Molta aigua, sí, ho vam veure en el programa de la setmana passada. I o sigui, els pulmons, l'estómac, i això no ho sabia, tota l'aigua, el cervell, tota l'aigua que tenia. I quines malalties també es poden arribar a desenvolupar mitjançant les emocions? Moltes malalties. Pueden mejorar un montón las emociones, como puede también empeorar las emociones enfermedades. Es interesantísimo porque algo que a mí me gusta siempre que entiendan, y es que nosotros tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo energético. Recuerda que nuestra célula tiene voltajes, tiene minerales que le aportan a tu agua voltajes de manera distinta. Cuando uno toma el magnesio, el zinc, el selenio, no solo te mineraliza para tener un efecto terapéutico, sino también que le aporta al agua de tu cuerpo voltajes. No es lo mismo tener 2 o 3 gramos de magnesio que 20. La diferencia no solo es en la concentración del mineral, sino del voltaje que tiene esa concentración. Y esto es lo que hablamos siempre, de que el cuerpo tiene voltajes y que de esos voltajes permiten que entren sustancias a la célula, como también permite que salgan sustancias de la célula. Es decir, yo puedo desintoxicarme a través de una diferencia de potencial eléctrico, puedo mineralizarme a través de una diferencia de potencial. Todo esto es porque la célula tiene voltajes. Ahora bien, si la célula tiene voltaje, también una célula con otra tiene una comunicación entre voltajes, porque generan polaridades. Polaridades que se atraen, polaridades que se repelen, y a su vez entre un grupo de células con sus propias polaridades, con otro grupo con sus propias polaridades, generan un campo magnético. De ahí es que la célula humana tiene carga eléctrica, voltaje, polaridad y campo magnético. Y el cuerpo emite magnetismos. Y ahí es donde nos vamos a meter de lleno en qué tiene que ver el magnetismo con las emociones. Emocions, per exemple, com la por, la tristesa, poden afectar-nos més que altres tipus d'emocions? Totalmente, totalmente. Y creo que va a quedar más graficado y más didáctico si vemos el primer grafiquito. Miremos, sisplau. Donde ahí vamos a poder observar que las emociones se pueden... És aquest? Las emociones se pueden medir. Es poden mesurar les emocions. Increïble, las emociones se pueden medir a través de los campos magnéticos, y la unidad de medida de una frecuencia son los hertz, que tiene una longitud y una amplitud y hace de que tenga un movimiento. Por eso la unidad de medida es hertz. Y ahí es donde vamos a ver en el gráfico cómo esos colores tienen diferentes números. El azul 960 Hz y el rojo 396. Esos dos polos me está hablando de dos frecuencias distintas. Ahora bien, si vamos al que siga, al otro gráfico, vamos a poder ver cómo en la columna del medio me está hablando de cuántos hertz evidencian tales emociones. Esto es como decir que una persona, cuando tiene alegría, cuando tiene amor, en la primera columna, está expresando en hertz un aproximado de 500
Hertz. Por lo tanto, no es lo mismo que el cuerpo exprese 400 Hz, 500 Hz que 300, porque la emoción es distinta. Y esa emoción recuerda de que modifica neurotransmisores, hormonas, le da información eléctrica y magnética a tus células, porque nosotros somos cuerpos eléctricos y magnéticos en movimiento. Pero esto que quería claro, que quede claro, mire cómo en el gráfico se ve cómo por los colorcitos, cómo va cambiando el color hacia abajo o hacia arriba, No, sí, però tiene que ver con les hertz. Els hertz és la freqüència que desprenem nosaltres. No, és la freqüència que mesura... sí, clar, ho desprenem nosaltres, això. Per exemple, aquí diu paz, ¿no? Alegría. Paz, alegría, 600 Hz, ¿no? Y con las de abajo. Es buenísimo, y abajo posa... Sí, y en la otra polaridad, más, vergüenza, con una frecuencia más baja, estamos hablando de cuando tenemos culpa, tenemos vergüenza, tenemos miedo. El miedo, de ahí es que qué importante es cuando recibimos información La culpa, y nos genera miedo. Automáticamente ya estoy enviando información al resto de mi cuerpo en Hertz. Por eso cuando decimos, ojo con lo que decimos, lo que permitimos que nos digan, cuando nos dan un diagnóstico médico fatalista, donde ya te condicionan a través de ese miedo, tú te estás creyendo todo lo que te están diciendo basado en el medio y automáticamente tu cuerpo empieza a adaptarse a la información que le estás dando tú mismo a tu cuerpo. Llavors, què hem de fer? Por ejemplo, si tengo miedo, yo voy a expresar miedo no solo con el pensamiento, miedo en Hertz, porque el cuerpo no entiende de órdenes de que quiero estar mejor, es vive y expresa esa mejoría para que el cuerpo empiece a mejorar. Y esto lo menciono porque nosotros cuando hablamos de las emociones muchas veces no contemplamos de que son medibles, que son mensurables y que después no contemplem. No, y que después hay dispositivos que te ayudan a través de las frecuencias a que tú resuenes, porque resonar es eso, es justamente tener, conectar con ese movimiento eléctrico que está emitiendo el dispositivo, el aparatito. Siempre digo que me pareció como muy loco lo que yo experimenté cuando estuve en presencia de la energía escalar, y es un dispositivo... ¿De la energía? Energía escalar. Es un dispositivo que a través de una bobina genera electricidad fría, o sea que la puedes tocar y no te da calor, y que lo que pasaba en el cuerpo, para que, como yo no sentía nada cuando me acerco al dispositivo, que cuando me lo estaban presentando, lo hicieron muy fácil y didáctico. Me dieron un tubo de luz, estos del techo, un tubo de luz. Por supuesto que cuando me lo dan desconectado porque me lo dan así, tómalo. Y me dicen, acércate al dispositivo. Yo acercándome, el tubo se encendió en mis manos. De hecho, hay un video que te lo traigo para la próxima si quieres. De verdad. Me acerqué al dispositivo sin tocarlo. A pocos metros del aparato, el tubo se encendió. Me dicen, aléjate, me alejo, se apaga. Ahora acércate, me acerco. ¿Y eso qué significa? ¿Qué demostraba en definitiva? Demostraba de que el aparatito estaba emitiendo una información que yo estaba recibiendo a través del tubo. El tubo. Ahora, me dice, sin el tubo el cuerpo está haciendo lo mismo. Se enciende y se apaga, está recibiendo campos magnéticos. Y eso para mí fue como muy didáctico, simple, fácil, porque no quedó otra que yo ver cómo se encendía y no se apagaba. Y yo, de hecho, en el video hago esto, ¿no? Y esto es lo que digo, que los campos magnéticos están continuamente interfiriendo con nosotros y que podemos usarlo a nuestro favor, empezando con saber identificar que las emociones... Después vemos el cómo mejoramos esas emociones, pero sí no podemos negar que esas emociones están haciendo, como en el gráfico, alterando nuestros campos magnéticos dados por los Hertz. Interesante. Mira que yo trato de que no quede muy difícil el entenderse, pero sí entender pequeñas cositas, como por ejemplo, si hay una emoción que yo estoy viendo que me va a desinflamar, me va a alcalinizar, va a permitir de que una célula se comunique mejor con otra, de manera más efectiva, de manera más saludable, y por qué no replantear el
¿Qué actividad me Claro, da claro, esa emoción? claro. Un deporte, un ejercicio, las relaciones interpersonales, los alimentos, el estilo de vida. Si todo eso me va a cambiar una emoción y esa emoción me va a mejorar neurotransmisores, mi química, mis voltajes, mi pH, ¿y por qué no ir por allí, no? Si en definitiva, ¿qué mal te puede hacer querer mejorar esas emociones con el afán de mejorar esa salud? Yo supongo que lo difícil es mantenerlo, porque la voluntad está, por ejemplo, yo me imagino que incluso hay personas, que esto es una pregunta que te quería hacer, que ya se han acostumbrado, o sea, ¿se puede acostumbrar el cuerpo a vivir en una emoción siempre negativa, sin darse cuenta de ello? Por supuesto. Empezamos con, si yo no estoy reconociendo que esas emociones del gráfico me están afectando, y claro que no le voy a dar el protagonismo que necesita, porque es lo para mí normal. la culpa, la ira, el enfado, la vergüenza, que son las que estaban ahí, que vimos el gráfico, son las que tienen menos voltaje en cuanto a frecuencias, en hertz, y si no empiezo a trabajar esas emociones que estoy expresando, y el cuerpo se termina acostumbrando. Ahora Se quedan bien, ahí, ¿eh? Pero ahora después no le exijamos a ese cuerpito que está adaptado a tener esas emociones a que después mejore la salud. Y de hecho, mira, vamos a algo más didáctico. Si tenemos el otro gráfico, lo podemos poner, por favor. Pues, posem l'altre gràfic, si us plau. El cuerpo tiene agua. ¿Sí? Ya hemos hablado que el 60% de nuestro cuerpo es agua. Eso lo hemos aprendido, yo lo he aprendido. Total. Sí, Y cuando hablamos del 60%, estamos hablando, hagamos de litros, una media de 40, 50 litros de agua de tu cuerpo. Es un montón. Vale. Como siempre digo, 40 botellas de 1 litro que están sobre la mesa. Eso está en tu cuerpo. Ahora bien, de esos 40 litros, el 90%, casi todo, está dentro de una célula. ¡Wow! Por lo tanto, ¿cómo afecta el agua a la célula? Ahora bien, si ya hemos hablado de que esa célula tiene una membrana celular que la separa de otras células, es como un globito, y que los voltajes permiten que entren sustancias y que salgan otras, minerales, el pH va cambiando, es decir, ese juego. Esto lo vuelvo a mencionar porque después, si ya sabemos que las emociones a través de frecuencias modifican el movimiento de las cargas eléctricas, yo puedo activar mi actividad celular o la puedo disminuir. Yo puedo activar mi mitocondria, que es la que me va a dar la energía de reparación, o puedo enlentecerla a través del mismo sistema. Ahora bien, si vemos el gráfico, vamos a ver cómo un científico japonés creo que en el 1994, siempre digo Emoto, pero mire, lo vamos a decir bien, creo que se llama Masura Emoto. Masura Emoto es un científico japonés donde él tomó una muestra de agua natural, la congeló y la miró al microscopio y observó cómo estaban a la disposición de esos cristales de agua. ¿Qué forma tenían? ¿No? Sí. Listo. Y vio cómo tenían, eso que estamos viendo, son todas diferentes formas que tiene el agua. Eso es agua congelada y cristalizada. Ahora vamos a ver por qué va cambiando cada una. Pero lo que pudo evidenciar es que cuando el agua se sacaba de un ámbito natural, como de donde él lo estudió, ¿sí? tenía una conformación, como en flor, tenía una estructura. Cuando decidió estudiar otra agua, por ejemplo, agua de un río contaminado, y ver cómo se veía al microscopio, se observó una estructura totalmente distinta, y es agua. El agua tenía una estructura química distinta, con una disposición distinta, dando una forma de cristalización distinta. Y ahí es donde él fue como el que a partir de ahí empezaron otros científicos a estudiar el mismo concepto, a ver qué pasaba. Y de ahí es que yo he leído muchos libros de varios médicos y científicos donde iban cada vez presentando más información al respecto, y es que se modificaba la estructura del agua con frecuencias. En este gráfico, ahí lo que van a ver es cómo con la música Es que lo estoy viendo, es que se es modificaba increíble. el agua. Y cómo cuando hay otro estudio donde se pusieron
se puso agua en diferentes recipientes y a cada agua se la intencionó con una emoción, con palabras de agresión, violentas, palabras de amor y de paz, palabras de salud. Eso era un trabajo constante de varias semanas y cómo el agua iba cambiando. ¿Y cómo se evidenciaba? Cuando se miraba al microscopio. Era la misma agua que contenía diferentes trabajos de música y de emociones, y ahí es donde se vio cómo, por ejemplo, mira el amarillito de la derecha, cómo con las palabras de eres claro, palabras negativas, palabras tóxicas. muy negativas, Sí, das asco, cómo se ensuciaba esa agua, se ensucia el agua, pero aparte cómo cambiaba su estructura, no es la misma cristalizada, armoniosa y fuerte, vida que tiene la que dice paz o la que tiene gracias. La sinfonía de Mozart, yo creo que es el agua más bonita, o la que dice paz también. Claro, pero ahora es, ¿por qué la música hacía eso? Y porque la música llega al agua, y recuerda que nosotros también somos agua, llega como frecuencia en hertz. Claro. Yo escucho un sonido, una música melódica, un pajarito que canta y llega a mí con una frecuencia medida en hertz. Con esto simplemente era para que vean de que existen científicos que están estudiando cómo se modifica esa agua con los sonidos, la música, las emociones y las palabras. Increíble. Y que esto existe, que después nos guste ir por ahí para estudiar un poco más profundo es otra cosa, pero no se puede negar la información. No se puede negar la información. No deja de ser. Está clarísimo. Hay una pregunta aquí que nos llega, que yo también estoy interesada en la respuesta a esta pregunta, doctor, que dice que si una persona quiere elevar su frecuencia emocional, ¿por dónde debería empezar en su vida diaria, ¿no? Yo creo que debería primero identificar cuáles son las emociones que constantemente están afectándole para perder su salud, ¿no? Empezando con, si vemos el listadito, porque este es un ejemplo, pero después en internet van a encontrar muchas de este listado similar, y es que una emoción corresponde a qué frecuencia en hertz y cuáles son las herramientas que se pueden mejorar. En general, siempre que tengamos, primero identificar cuál es la emoción, claro, primero identificar, saber que hay un problema para luego cambiarlo. Si yo niego que no tengo ningún tipo de problema y nunca voy a encontrar la solución, porque para ti no existe un problema. Primero, identificarlo. Segundo, buscar las herramientas que te lleven a resonar o a que empatices con esa emoción. Si yo veo que la alegría, el amor, la paz y la tranquilidad es la que más me sube el voltaje para estar en armonía, y pienso en mí, ¿qué es lo que me lleve a eso? El ejercicio, el deporte, el comer bien, todo, ya te adelanto que es todo eso lo que tiene que hacer. Sí. El sanar con su familia, sus animalitos. Sí, exactamente. Esto lo hablamos está vinculado, lo hablamos en uno de nuestros programas, que era que yo te pregunté, ¿crees que hay alguna persona en el mundo que tenga los 5 campos? Es parecido, ¿no? Está relacionado. Totalmente. Los 5 campos alineados. ¿Campos era? Sí, sí, ¿no? sí, campos, no, sí, los 5 cuerpos. Eso, cuerpo los 5 físico, cuerpos, cuerpo sí. emocional. ¿Hay alguna persona, exactamente, ¿hay alguna persona en el mundo que tenga sus 5 cuerpos alineados? Y me acuerdo que me contestaste, sí, pero mantenerlo en el tiempo es muy difícil. Y me viene a recordar un poco esto, ¿no? Identificamos cuál es el problema, pero ¿cómo lo mantienes en el tiempo? Total. Y después la idea de las charlas también es que aprendamos de nosotros mismos, porque por ejemplo, si ya sabemos que somos agua, que el 70% de nuestro cuerpo es agua, que es aproximadamente 40 litros, no puedo negar que si esa agua estoy viendo que está cambiando de forma, de estructura, solo por escuchar un sonido, por recibir palabra o porque tengamos una influencia de una manera externa con campos magnéticos, yo no puedo negar que eso está pasando. Que después lo entienda de una manera más didáctica es otra cosa, pero el negar de que si eres agua, de que en el gráfico el cerebro, el 70% de la formación del cerebro es agua, que el 90% de tu estructura pulmonar es agua, ¿por qué después, cuando quieres mejorar tus pulmones, tu función cerebral, no trabajas en la estructura de esa agua que conforma ese órgano? Claro. Y hay órganos, hablando de órganos más susceptibles que otros de enfermar, o sea, Ay, qué buena pregunta. Pues yo creo que sí. ¿Con las emociones? Yo creo que las emociones afectan, por supuesto, todos los órganos, porque todos los órganos tienen agua. Claro.
Por lo tanto, son modificables, pero yo creo que los que más en mi consulta puedo por ahí evidenciar cómo le afecta una emoción a esos órganos es el pulmonar. El pulmonar. El pulmonar por un lado, los tejidos que tienen que ver con tejidos blandos, músculos y tendones. También se afecta mucho las emociones. De hecho, una persona que está enfadada, irritada, con ira de manera constante, está rígida no solo en el movimiento. Y le duele todo el cuerpo. Totalmente, sí, sí. Pero yo quería que quede claro, y es que justamente si vemos que ya se está estudiando de esta manera, que las emociones están afectando el cómo se modifica la estructura del agua, y animémonos a hacer actividades que nos lleven a tener mejores emociones. Claro. Una de las cosas que les digo es, no estamos acostumbrados a llorar. No nos enseñan a que llorar nos Yo sí, permite. Yo lloro mucho. ¿Tú lloras? Sí, es sanador, sanador, sanador. Muy sanador. Quedo como nueva. Sanador. De ahí es que cuando se hacen terapias donde la paciente se siente libre de llorar, mejoran los dolores, mejoran los movimientos. De pronto me dicen, empecé a ir al baño, empecé a regular mi tránsito no es una debilidad, intestinal. no hay que verlo como una debilidad, ni en hombres ni en mujeres. Regulan su tránsito intestinal, regulan sus hormonas, regulan sus pensamientos, ya no son tan negativos, pero bueno, eso es hacernos responsables de nuestra propia salud, de saber que las emociones son medibles en Hertz, son modificables con dispositivos externos, que siempre digo es una herramienta complementaria, no es que la solución te va a ayudar, nada más, porque después tú tienes que hacer ese cambio en ti. Por otro lado, ya estamos viendo de manera gráfica en dibujitos cómo cuando al agua se la mimó, qué estructura tenía, y cuando se la odió, qué estructura tenía. No se nos ha ido el tiempo charlando con nuestras charlas súper interesantes, pero que yo creo que ha quedado muy claro. Si quieres añadir algo más antes de marcharnos, pero que ha sido una charla maravillosa y yo espero que haya servido mucho. Gracias a ti por permitirme de que podamos poner en presencia que las emociones, nos guste o no, nos afectan. Totalmente, siempre es un placer, lo sabes. A ti, gracias. Nos vemos la setmana que viene. A ti, hasta luego. I res, ens n'anem a publicitat. Fins ara.